Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenida, gracias por acompañarnos. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a tener un programa muy importante, muy significativo. Vamos a tener 3 invitados para poder conversar con ellos el tema de las políticas públicas en materia de discapacidad. ¿Se ha avanzado? Sí. ¿Se ha avanzado mucho? No, se ha avanzado poco. Hay algunas conquistas importantes de las que vamos a hablar en el programa de hoy, pero queda mucho camino por recorrer. Vamos a tener a un representante de SODIS, Sociedad y Discapacidad, una organización de sociedad civil que trabaja el tema desde una perspectiva académica, de construcción de políticas públicas. Vamos a estar con Patricia Andrade, coordinadora del programa de autonomía de la Asociación Peruana de Síndrome de Down, y vamos a estar con Sandra Chelis, una chica, una muchacha, una joven con síndrome de Down, y que además fue muy conocida a partir de una disputa con una aseguradora, con RIMAC en particular, que no quiso asegurarla porque dijo que eso es increíble, que tenía una enfermedad, que había preexistencias, y entonces no querían asegurarla, pues. Bueno, el caso fue muy conocido, hoy día lo vamos a volver a tocar porque ese es un tema que nos toca profundamente y que es importante mirar. Vámonos a la pausa y comenzamos programa. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Cornejo y esto es Espacio de Gestión. Bien, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nuestra presentación, hoy vamos a hablar de la gestión de políticas públicas dirigidas a personas en situación de discapacidad. Nos acompaña Patricia Andrade y es coordinadora del programa de autonomía de la Asociación Peruana de Síndrome de Down. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, como siempre, gracias por acompañarnos. Renato Constantino también está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Investigador de SODIS, Sociedad y Discapacidad. Así es, ¿Cómo estás? Buen día también. Investigador además muy conocido en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica. También estuvo por allí un buen tiempo. Y nos acompaña Sandra Chelis, una chica estupenda, muy guapa, que nos va a contar de ella, de los esfuerzos y de lo que significa vivir en el Perú siendo una persona con síndrome de Down. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sandra, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias por invitarnos. Encantados. Y ¿te gusta hablar en la radio o poquito nomás? Bastante, de acuerdo. Mal que yo soy sencilla. Ok. Bueno, mi madre lo dude, yo soy figurete, soy sencilla. Perfecto, vamos a conversar contigo también, Sandra, esta tarde aquí en Zona PUC. Patricia, comenzamos contigo. A la luz de lo avanzado, en los últimos, vamos a ponernos unos 17 años, centrémonos en el retorno a la democracia en el país. ¿Cuánto se ha avanzado en políticas públicas pensadas para personas en situación de discapacidad? A ver, difícil tu pregunta, pero creo que en general hasta ahora muy poco. Muy poco. Hasta ahora muy poco, a pesar que desde el año 2008 ya el Estado peruano se ha comprometido con la comunidad internacional, con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a adecuar sus leyes para que las personas con discapacidad puedan gozar de los mismos derechos de los que gozamos todos. En el año 2012 recién sale la ley, la nueva ley para personas con discapacidad, y del año 2012 acá, ya han pasado 4 años, realmente sentimos que se ha avanzado poco. Seguimos dando la lucha porque se abran los espacios en la escuela para que los niños con discapacidad puedan estudiar en las mismas condiciones y con la misma calidad de educación que el resto de personas, que haya acceso para que puedan trabajar, que haya acceso a la salud. Entonces estamos empujando las cosas, creo, las organizaciones de sociedad civil. No es que van saliendo a partir de la ley, sino que hay que estar atrás, y en eso estamos, ¿no? Renato, ¿tú tienes la misma perspectiva que Patricia? ¿Avance lento? Ha sido un avance lento. Yo también creo, pienso bastante parecido a lo que dice Patricia. Creo que lo más difícil es convencer a varios operadores de políticas públicas de que una política pública general tiene que incluir a la persona con discapacidad. Entonces, por ejemplo, se me ocurre
políticas públicas que, por ejemplo, ya están incluyendo el enfoque de género. Por ejemplo, o el Observatorio de Trata que ha creado el Ministerio del Interior. No tiene un apartado para ver cuántas personas con discapacidad están en situación de víctimas de trata. Y así podemos pensar, por ejemplo, Caliwarma. Caliwarma es un plan que trata de atender a poblaciones vulnerables en situación de pobreza, pero no sabe a cuántas personas con discapacidad atiende realmente. Entonces, creo que uno de los grandes problemas, hay varios, pero creo que uno de los más grandes es convencer al gestor de políticas públicas de que su política pública tiene que pensar también en cómo la persona con discapacidad se incluye en ella. ¿Y por qué lo crees? ¿Por qué el enfoque de género sí ha impregnado al operador de esas políticas públicas, al diseñador, al creador, al que las arma, y no en los temas de discapacidad? Yo creo que creo que allí el ente rector tiene mucho que ver. Creo que mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en materia de género ha tratado de expandir y hace talleres constantemente con diferentes gestores de políticas públicas todo el tiempo, ha logrado que esto impregne en diferentes áreas del Estado. Por eso sociedad civil muy activa también, el tema de género, sin duda, ¿no? Y yo creo que del otro lado, en discapacidad, la sociedad civil ha empezado a fortalecerse, yo creo que en los últimos años a partir de la ley, principalmente. Entonces, por así decirlo, el marco legal es de menor tiempo. Entiendo. En primer lugar, pero lo segundo es que el ente rector, que es CONADIS, no ha tenido una participación muy destacada. De hecho, hasta ahora, ¿desde hace cuánto? Creo que desde 2015 o 2016, que no cuenta con un presidente elegido de acuerdo a la normativa. Y eso debilita también, ¿no? Exacto. Institucionalmente, casi todo el año pasado estuvo con un presidente interino que no era un especialista en la materia y que finalmente debilita bastante la gestión. Y la norma, que es la herramienta jurídica para poder incorporar justamente en las políticas públicas el tema de las personas con discapacidad, ¿sientes tú que es una buena herramienta o tiene todavía muchos vacíos? Yo creo que la ley es buena. La ley trata de acaparar la mayor parte de cosas, de temas, pero ya en el diseño de políticas públicas esto se vuelve más complicado. Una norma, por ejemplo, puede decir quiero que exista el enfoque de discapacidad, pero ya cuando lo operativizo, eso es bastante distinto y en muchas ocasiones requiere no solo que quien diseña la política pública esté capacitado, sino también quien la implementa. Por ejemplo, en educación inclusiva. En muchas ocasiones no tenemos docentes suficientemente preparados y ahí hay una carencia total del Estado, pero también hay que ser honestos y decir, no hay carreras de educación inclusiva, hay que ir muy atrás para encontrar cuál es la raíz del problema y al final terminamos viendo que tanto la sociedad como el Estado han terminado siendo negligentes con respecto a los derechos de personas con discapacidad. Ahora, fíjate, Patricia, ¿no? Renato tiene esta mirada desde la política pública, desde el investigador, pero desde el punto de vista de la sociedad civil y de padres y madres, además, de personas con síndrome de Down o con alguna situación de discapacidad. ¿Cómo es lo cotidiano? ¿Cómo es el día a día? ¿Cuáles son los obstáculos que sienten que hacen imposible que los chicos se puedan incorporar e incluir en una situación de normalidad, entre comillas? A ver, yo creo que hay varias cosas. En principio, hablábamos de este tema de género. O sea, creo que dentro de las poblaciones vulnerables, creo que la discapacidad, la población en situación de discapacidad es la más invisibilizada o una de las más invisibilizadas. Mira, ¿no? ¿Así de claro lo tienes, Patricia? Sí, justamente creo que también por esto comentaba Renato que cuando se genera una política no se piensa justamente dentro de esa política en el colectivo de discapacidad, ¿no? Entonces, ¿y por qué es invisibilizada? Porque partimos de un modelo en el cual se piensa que el problema es de la persona y entonces la persona tendrá que resolverlo. No estamos comprometidos como sociedad a pensar que hay unas barreras que la sociedad pone y que son justamente las que derivan en la situación de discapacidad. Entonces, partiendo de esa base, la sociedad no se compromete y por lo tanto el Estado tampoco se compromete tanto porque casi que el problema lo tendría que resolver la propia persona, ¿no? Eso es por un lado. O sea, hay un tema en el modelo social que es la base, digamos, de la Convención por los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que se está pensando en que el Estado, en este caso, tenga que intervenir para facilitar acceso a la educación, acceso al trabajo. Entonces hay un compromiso, pero parte de entender
cuál es tu rol, ¿no? Si tú sientes que el rol lo tiene la persona con discapacidad y la persona tendrá que ver cómo hace, entonces el Estado no siente tanto el compromiso. Pero si cambia el modelo, y de hecho es un modelo nuevo, y el Estado todavía no termina de asirlo, entonces creo que no va a haber este compromiso del Estado que nosotros esperamos, ¿no? ¿Crees que todo esto se podría dificultar en la medida que la palabra discapacidad es una palabra, casi un bolsón, donde entra todo, digamos, ¿no es cierto? O sea, cuando hablo de mujer es muy claro, la línea no admite duda, pero de pronto en la situación de discapacidad sí podría haberla, o estoy siendo prejuicioso. Mira, yo creo que lo que pasa es que es una posición muy personal, por favor, ¿ya? Pero yo creo que uno se identifica con aquellas cosas, o sea, uno termina identificándose con la discapacidad generalmente cuando tienes un familiar con discapacidad o eres muy consciente y muy sensible a los temas, digamos, de inequidad que hay. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, todos al final vamos a terminar siendo personas en situación de discapacidad. Después de los 40 comienzas a perder la vista, vas a comenzar a perder movilidad, vamos a comenzar a perder la audición. Entonces, no estamos nosotros mismos, el resto, digamos, de personas que no nos identificamos con la discapacidad, pensando que en algún momento vamos a llegar también a formar parte de ese bolsón del que tú hablas, y por lo tanto, si tuviésemos esa conciencia, creo que nos prepararíamos justamente para eso. O sea, cuando nosotros pensamos en las rampas, por ejemplo, pensamos que son para las personas que tienen silla de ruedas o que lo necesitan. Nosotros en algún momento usaremos esa rampa también, y si nos accidentamos, la vamos a sufrir también, porque vamos a comenzar a darnos cuenta recién, porque antes era un problema de los otros y recién se convierte en un problema nuestro, que no hay, por ejemplo, condiciones de accesibilidad para las personas que tienen esa dificultad, ¿no? De acuerdo. Renato, a nivel de las políticas públicas, si tuvieses que elegir un solo ítem, digamos, te llama el presidente Kuczynski o el primer Zavala y te dice, Renato, vamos a comenzar por algo. ¿Por dónde comenzamos para poder impregnar a la sociedad esta necesidad de mirar la discapacidad de una manera diferente? ¿Es educación? ¿Es trabajo? No, yo creo que... Sí, dale, Patricia. Dale. Es que para que pueda haber accesibilidad al trabajo, necesitas tener a una persona previamente capacitada. Así es, ¿no? eso es clave. El tema ahora es que está abierta, digamos, la posibilidad por la cuota laboral que impone la ley, pero la gente dice, bueno, pero las personas con discapacidad no están preparadas, y si vas un poco más atrás, ¿por qué no están preparadas? Claro. Porque no tienen acceso a la educación, porque no tienen acceso a la capacitación. Entonces, si uno lo ve en esa línea, primero tendríamos que pensar en el tema de educación, ¿no? Esa es quizás la clave para la situación de inclusión. ¿Crees tú también, Renato? Sí, yo también creo que es clave por dos motivos. En primer lugar, para que la persona con discapacidad se sienta parte de esta sociedad, se forme como un ciudadano, también como alguien que puede llegar a ser productivo, pero del otro lado la posibilidad de generar educación inclusiva, es decir, una educación donde la persona con discapacidad comparta con el resto de personas sin discapacidad, va a permitir que nosotras, personas sin discapacidad, aprendamos a conocerla, aprendamos a valorarla, aprendamos a saber qué puede hacer, y ese conocimiento se va a ir expandiendo por la sociedad, ¿no? Primero tenemos alumnos, tenemos padres de familia que van descubriendo, oye, que la persona con discapacidad puede hacer cosas, puede aprender en el colegio en igualdad de condiciones, puede estar en el recreo, puede ir a los paseos, y yo creo que ese conocimiento, ese aprendizaje, al final va a terminar generando una sociedad mucho más inclusiva. Me tengo que ir a la pausa, pero no se les ocurra irse, porque vamos a seguir conversando de esto que es muy importante. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Zona PUC. Hacemos una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. No se vayan. Bien, qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión. Estamos con Patricia Andrade, coordinadora del programa de autonomía de la Asociación Peruana de Síndrome de Down, con Renato Constantino, investigador de SODI, Sociedad y Discapacidad, y con una invitada muy especial, Sandra Celis. Ella es una persona con síndrome de Down, pero estupenda, simpática, guapa, con discurso, con cosas que decir. Y yo quiero empezar este segundo bloque conversando un poquito con ella. Sandra, ¿cuántos años tienes tú? 31 años. 31 años. ¿En qué momento de tu vida tomaste conciencia
fue muy claro que eras una persona con síndrome de Down y esto iba a significar ciertos problemas para poder vivir en el Perú. No sé. ¿Cuándo pensaste y dijiste, ay caray, esto hay que enfrentarlo? No sé. Te lo planteo de otra manera. Cuéntame algunos problemas que tú sientes que has ido enfrentando en la vida que tienen que ver con tu forma de ser. Creo que ninguna es un problema, pero hay otras personas que son buenas y otras que a veces me tratan mal, pues, ¿no? Pues yo tengo derecho a trabajar. En Cencosud trabajé y yo atendí a una persona y me he tratado mal. ¿Qué te decían? Eso está mal, no quiero que me entiendas tú, quiero que me entienda otra persona. Ah, te decían eso, tan feo. Sí, ¿Y cómo te sentías? yo mal, triste, así. Mm. Y a ¿Y mí por no- qué crees que lo hacía, Sandra? Porque soy una persona buena y no debo que otra persona que me trate mal. Así. ¿Tus compañeros de Cencosud te defendían, se reían? ¿Qué hacían? Mis amigas me defendían ahí, estaba en el tema de cafetería. Ajá. ¿Te defendían ellas? Sí, Ujú. o sea, ¿Tú estudiaste, Sandra? sí. ¿Qué cosa estudiaste? Yo antes estaba unido, Ajá. estaba en el IMNE, Ya. ahí pasé al colegio y ahí el instituto. Ujú. Estaba en el Instituto Andares, Ujú. es un taller con la persona con discapacidad. Ya. Ujú. Ahí te prepararon para Cencosud, para No, trabajar. Para trabajar. Ajá. Para Cencosud. Un montón de empresas De acuerdo. estaba a mis detalles, Ok. pero a mí pagaban menos. Ya. ¿Y qué tal raza, no es cierto? Qué Sí. injusto. Pero era buena empresa. Ajá. Ahí trabajé en Cencosud, Ok. y ahí trabajé en Bacus, Ujú. y ahí trabajé en Cepeban, Mm. y ahí me fui a mi estudio de vivienda. Has trabajado en un montón de cosas, Sandra. Sí. Hasta el 22 de julio, que en año que ya pasó, De acuerdo. ¿no? Y ahí me pagaron ahí. ¿Vives con tu familia? ¿Vives sola? ¿Eres independiente? Cuéntame un poquito de eso. Vivo con mi familia, Ujú. sí soy independiente, y cuido a mi hermana también. ¿A tu hermana? ¿Qué edad tiene ella? 25. Es menor, tú eres la Sí. mayor, digamos, ¿no? Sandra, ¿qué cosas dirías tú que te duelen cuando la gente no entiende a una persona con síndrome de Down? A mí me duele el corazón bastante. Mm. Yo me pongo bien triste. Yo, ¿Se los dices? ¿Les dices que estás molesta? ¿O eres de quedarte calladita y sentir el dolor en el corazón? me defiendo hablando. Ajá. ¿Les hablas? La hablo y le tramo, pues, ¿no? Mm. Como tu seguro de salud. Y, por ejemplo, de mi caso, pues, Ya. ¿no? Eso de mi seguro de salud no me quisieron dar. Yo estaba peleando con Eticopin, Mm. justo, y no... Yo dije mis derechos ahí. Sandra, ese caso fue súper famoso y súper conocido, ¿no? Una aseguradora que no quería que tú fueras parte del seguro, ¿no? Sí, a mí que me dolió como me dijiste ahorita, Mm. que los señores hay un señor gordo que ojalá me quería operar contra un objeto con una persona, Mm. y eso me dolió bien duro a mí. De acuerdo. Sandra, ¿estás enamorada? Sí. Sí. Cuéntame del chico, ¿cómo es? No, es Down también como Ya. yo, se llama Renzo Lelmo, Ujú. y tenemos 1 año y 2 meses. Ay, qué lindo. ¿Y Renzo te hace reír? Sí. Porque eso es bien importante, que te hagan Sí, reír. me haga reír, es amoroso, cariñoso, me ama como yo a él. Qué lindo. Bueno, me parece espectacular. Renato, el testimonio de Sandra, ¿qué expresa? El testimonio de Sandra, bueno, dice cómo varias de las barreras que subsisten son principalmente actitudinales, que en algunos casos sí hay fallas del Estado, hay fallas de instituciones públicas, pero hay muchas otras barreras que son actitudinales, que pasan por gente que no quiere aceptar que una persona con discapacidad los puede atender con igual calidad que cualquier otra persona, gente que no quiere aceptar
que la persona con discapacidad puede ser productiva, gente que no quiere aceptar que la persona con discapacidad puede enamorarse, que puede tener una relación de pareja, que puede cuidar. Puedo no querer aceptar que el sol salga mañana, Renato, pero el sol va a salir mañana, digamos. ¿Quién es el otro para no aceptar, digamos? En este país el otro para no aceptar es algo muy constante, ¿no? Pero creo que a mucha gente el que le rompan los prejuicios parece que le terminara lastimando. Y creo que estas reacciones negativas contra Sandra son parte de eso, ¿no? Es que el hecho de que tus prejuicios se rompan se vuelve muy complicado. Y ahí yo sí quisiera hacer hincapié en que las situaciones de discapacidad intelectual y psicosocial dentro de la discapacidad creo que son particularmente invisibilizadas. O sea, creo que de a pocos todos creemos que, bueno, que la persona ciega es igualmente capaz, que la persona en silla de ruedas es igualmente capaz, pero cuando vemos a una persona con síndrome Down, nuestra idea ya no va por allí. Nuestra idea es que no lo puede hacer. Y creo que cuando casos como los de Sandra y otras personas que rompen ese prejuicio, a muchas personas les choca, les impacta y se les hace muy complicado pensar cómo es que eso está sucediendo. Entiendo. Patricia, quería aprovechar que estás aquí para que nos cuentes un poco lo que Sandra ha adelantado. Este caso que tuvo que ver con el seguro fue con RIMAC, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasó exactamente allí? Para quienes no siguieron el caso y no estuvieron al tanto de él. Bueno, creo que Renato está más claro que yo, porque ellos justamente apoyaron desde IDEPUC. Pero bueno, básicamente entiendo que la familia pedía un seguro para los 3 hijos, incluido Sandra, y el seguro aprobó el de los 2 hijos, entre comillas, regulares, pero al de Sandra le puso un obstáculo. ¿Bajo qué argumento? Bueno, aquí te lo puede comentar Renato, pero un poquito viendo a la pregunta anterior, como dice Renato, creo que hay mucho desconocimiento. Desconocimiento. Exacto, ¿no? Entonces, y el desconocimiento lleva al prejuicio, a la presunción de que algo es como uno cree que es, ¿no? Entonces, durante muchos años nos hemos acostumbrado a ver personas con síndrome Down caminando de la mano de sus padres. Así es. Hemos pensado que los padres son personas adultas, que el síndrome Down solamente sucede en casos de padres mayores. Entonces hay una serie de prejuicios que continúan en el imaginario de la gente, y uno de esos prejuicios es que las personas con síndrome de Down no pueden hacer cosas, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no son productivas. Entonces, como dice Renato, cuando se rompe el paradigma, cuesta mucho, ¿no? Pensar que deberíamos cambiar justamente, y deberíamos mirar qué cosa está pasando, porque finalmente hay muchos cambios. Sandra, por ejemplo, usa su celular de una manera espectacular, mucho mejor que seguramente muchos adultos que no están vinculados a la tecnología. Entonces hay una serie de cambios en la sociedad que han ayudado a que las personas con síndrome Down, sobre todo las que están incluidas socialmente, tengan ya una serie de características que les permiten moverse en el mundo como cualquier otra persona, ¿no? Y creo que ese es un prejuicio que todavía nos falta mover. A mí, digamos, siempre me sorprende que el desconocimiento nos lleve al prejuicio antes que a la curiosidad, ¿no? Y al querer aprender y al querer sumar a lo que sabemos. Pero de pronto es un refugio para quienes tienen miedo de lo diferente, ¿no? Cuéntamelo del caso de RIMAC. En el caso de RIMAC, una vez que se presenta que los padres de Sandra presentan la solicitud para asegurar a sus 3 hijos, les aceptan 2, y en el caso de Sandra le dicen que no la pueden asegurar porque tiene síndrome Down, y para ellos el síndrome Down era una preexistencia no asegurable. Toma. Y el gran debate que surgió en Indecopi, que fue donde se resolvió el caso, era si es que el síndrome Down podía ser considerado una preexistencia, en tanto no era una enfermedad, no es algo de lo que te entras y te curas, sino que era una condición permanente que Sandra tenía y que no afectaba para nada, y que no afectaba su salud en otras situaciones. Y lo más importante, que si finalmente el seguro está prestando un servicio que garantiza sus derechos, a lo mucho quizá podría decir, bueno, el síndrome de Down tiene relación con tal cosa, y por este motivo esto no se cubre y esto no se cubre. Claro. Pero no, bueno, o sea, lo que querían era no cubrirle ni la gripe, ni que te rompas una pierna, ni las diferentes cosas que a uno le pueden suceder y por las cuales pide un seguro privado en muchas ocasiones. Al final, bueno, Indecopi determinó que
negarle de plano la póliza de seguro por tener síndrome de Down era discriminación por discapacidad, y finalmente le terminó imponiendo una multa a RIMAC Seguros. Y desde ese momento, si bien aún hay casos donde personas con discapacidad las discriminan en seguros privados, ya muchas están enteradas del caso de Sandra y suelen mencionar el caso cuando quieren adquirir un seguro para que no las excluyan de la póliza. Entiendo. La respuesta, o sea, el planteamiento de RIMAC de decir que esto era una preexistencia, digamos, médicamente, ¿cómo lo sostenían? ¿Cómo te lo argumentaban cuando iban a Indecopi y te decían, no, es que nosotros hemos pensado que esto es así? En primera instancia, donde tuvieron un abogado de menos calidad, creo que simplemente fue prejuicio. O sea, el síndrome de Down es una enfermedad, punto. O sea, no es, Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. No te creo. En segunda instancia, sí presentaron varios estudios que decían, bueno, el síndrome de Down tiene una relación, según este estudio, con enfermedades coronarias al 33%, Yeah. con enfermedades del riñón, con enfermedades hepáticas. Claro, pero lo que Indecopi le contestó es, entonces debería haber exclusiones específicas. Claro, lógico. No puedes descartar de plano a una persona por una condición genética. Y ese fue el argumento final. O sea, que en la segunda instancia sí presentaron ciertas pruebas científicas, ¿Ya? pero no... Pero igual el tema... pero igual no era la No era diferenciación que hacían no era razonable. Mm. ¿Pudieron haber hecho de otra forma? Sí. Creo que los asesoraron mal y terminaron pagando una multa mucho mayor de lo que hubiera costado simplemente Eso te iba a asegurar. preguntar, ¿RIMAC tuvo que pagar una multa? Sí. ¿De cuánto? Si no me equivoco, fue de 300,000 soles. Pero eso para RIMAC es un caramelo, digamos, ¿no? Pero igual para el sistema de acá es de lo más alto que... No, seguro. Y como ejemplo, además, es Sí. potente, ¿no? Como ejemplo es potente y ha servido para que otras aseguradoras también tengan esto en mente. Igual sería bueno que Indecopi pues se ponga a vigilar qué exclusiones hay, porque usualmente como uno se atiende con una operadora o con un agente que no está muy informado, igual te puede terminar excluyendo. Pero claro. Y lamentablemente no todo el mundo sabe del precedente de Sandra. Correcto. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejarles planteado un tema antes de irnos. Para el desarrollo de políticas públicas en temas de discapacidad, es importante tener data y tener información. ¿Existe? ¿No existe? ¿Quién la construye? ¿Quién la está haciendo? Volvamos con eso. Nuevamente, gracias por estar con nosotros esta tarde en Zona PUC. Regresamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos en Espacio de Gestión. Renato Constantino, investigador de SODIS, de Sociedad y Discapacidad. Sandra Chelis, una persona con síndrome de Down, trabajadora, ciudadana, que tuvo un problema con una aseguradora y ganó, ¿no es cierto?, en temas de derechos. Y Patricia Andrade, coordinadora del programa de autonomía de la Asociación Peruana de Síndrome de Down, está con nosotros. Patricia, la data respecto a síndrome de Down, ¿dónde está? ¿Es fidedigna? ¿Quién la construye? ¿Qué números manejamos? A ver, la data que se maneja es sobre discapacidad intelectual en general. En general. Ujú. Ok. Y esta data parte del INEI y de una construcción que justamente, en el caso particular de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, sentimos que es una data a la que le falta justamente esa fineza. mayor, exacto, ¿no? Exacto, porque sabemos cuántas son, un aproximado, digamos, porque además en la construcción de las preguntas, que son las que se hacen en el momento de las encuestas, son preguntas que podrían ser mejorables, que podrían dar justamente un mayor ajuste. Ya desde ahí tenemos reparos, ¿no? Entonces, pero además no se pregunta exactamente sobre el síndrome de Down, entonces no hay data desde el INEI de exactamente cuántas son las personas. Calculamos en base a, digamos, el número de nacimientos promedio que hay. Eso te iba a decir, el registro de nacimiento sí debería incorporarlo, ¿no? Bueno, es que sería una forma, ¿no? Sería una forma de saber cuántos son los que van naciendo, pero en general saber cuántos son entre los nacidos y los que están, disminuyendo los que ya no están, es un dato que no tenemos, que calculamos, pero sobre esa base nos movemos. Y justamente hablando de políticas públicas, uno piensa que para que se construya una política pública lo primero que tienes que saber
es para cuántos Exactamente, vas a trabajar. Entonces, ¿no? si no sabes para cuántos, es difícil construir, ¿no? Entonces, creo que a veces no vamos en el orden que deberíamos. ¿Piensas lo mismo, Renato? ¿Hay poca información? Hay poca información. Dispersa. El INEI hizo esta encuesta, que no censo, encuesta nacional especializada en discapacidad en el 2012, Ya. que ya ahorita nos está quedando un poco desactualizada. La ENAJO, la Encuesta Nacional de Hogares, ha recogido eso. Allí pasa algo muy interesante, pues sí, lo que dices, Patricia, hay data más o menos general, pero no hay data muy específica, no te dicen qué situación de discapacidad específica tiene, es decir, sabemos que tiene intelectual, pero no sabemos si es síndrome de Down u otra situación. Y estas encuestas, lamentablemente, no sirven muy bien a nivel nacional y regional, pero por un tema estadístico no te sirven para situaciones provinciales o distritales. Claro. Entonces los gobiernos municipales que quieren implementar política pública ¿Con en qué realidad herramientas? no tienen herramienta. Yo conozco de casos en Cusco donde ya se están mandando a pensar en hacer un censo de personas con discapacidad, Bueno. porque simplemente no pueden formular políticas porque no tienen mayor información. Y allí creo que el rol de CONADIS también ha sido muy bajo, porque CONADIS lleva un registro de personas con discapacidad, pero ese registro todavía está muy subvaluado. Creo que si la encuesta calculó que había 1,5 millones de personas con discapacidad en el Perú, registradas en CONADIS, creo que no llegan ni al 12%. Claro, y en el registro, sí, perdóname, o sea, es la persona la que se acerca Claro. a registrar, ¿no? Entonces hay personas que no conocen CONADIS, justamente porque también el trabajo de repente no ha sido tan visibilizado, y entonces probablemente lo hagan por un tema puntual de necesidad, o sea, la exigencia del carnet de CONADIS para obtener algún beneficio, alguna asistencia. Entonces hay mucha gente que simplemente no conoce y no necesita estar registrada, y es data que se pierde, ¿no? Háblame de CONADIS, Patricia, ¿por qué no ha podido ser más potente en su trabajo? Tú me hablabas de un tema con el presidente, la elección, debe ser problemas internos seguramente, pero en general como organización, ¿qué le ha faltado? Bueno, no, honestamente no tengo la data como para poder decirte exactamente qué le ha faltado. De lo que yo conozco desde que estoy en el tema, siento que por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, ha sido como el patito feo dentro de los otros tipos de discapacidad, ¿no? ¿Por qué patito feo, Patricia? Porque no se ha pensado mucho en este colectivo, y se ha pensado más en la discapacidad otros física. colectivos, exacto, ¿no? O sea, y eso yo siento que es un tema a trabajar, porque creo que en el imaginario de las personas, cuando hablamos de discapacidad, lo primero que se nos viene a la mente es la silla de ruedas y la dificultad motora. Más física, sí, ¿no? pues Entonces, es verdad. el icono, por ejemplo, que se maneja para la discapacidad, para separar un espacio de estacionamiento, es una silla de ruedas. Sí, ¿no? claro. Entonces, el trabajo se ha dirigido quizás a otros colectivos, pero muy poco al tema de discapacidad intelectual, ¿no? Entonces es como que dentro de los mismos grupos de personas con discapacidad también Hay un intento de diferenciarse. en el interior separas, ¿no? Entonces, o de repente trabajas más para unos colectivos y menos para otros. Creo que finalmente, en nuestro caso, digamos, la existencia de CONADIS no ha tenido esa repercusión por ese motivo, porque hemos sentido que no está presente, no hay una representación de personas con discapacidad intelectual que haya tomado fuerza, ¿no? Entonces, bueno, el CONADIS está en reactivación, hay digamos, un espíritu de escuchar todas las partes, y creo que en ese sentido vamos bien, ¿no? Creo que se pueden hacer cosas. ¿Tú tienes una sensación, Renato, respecto a CONADIS? Sí, yo creo que CONADIS durante varios gobiernos también fue algo así como un botín político, y entró... De hecho, hay muchas acusaciones de corrupción dentro de CONADIS, y creo que otra cosa que pasó es que se contrató y creo que tiene que ver con lo que dice Patricia, se contrató a muchas personas con discapacidad que no necesariamente eran especialistas en discapacidad. Entonces, en muchas ocasiones, su perspectiva de la discapacidad era sobre su propia discapacidad. Entonces, bueno, personas con discapacidad física, que son la mayoría de los que trabajan en CONADIS, cuando pensaban en una política pública, pensaban principalmente en cómo les afectaba a ellos en su particular situación de discapacidad, y no creo que veían cómo podía ser para todo el colectivo de discapacidad. Entonces, creo que malas contrataciones, corrupción y una falta de
de gestión ha hecho que CONADIS termine siendo ineficiente y que sean pocas las personas con discapacidad que reconocen a CONADIS como su aliado estatal. O sea, si preguntas a los colectivos, probablemente te mencionen primero a Defensoría del Pueblo o a otras organizaciones que sienten mucho más cercanas y mucho más proactivas en la defensa de sus derechos. ¿Y crees tú que es CONADIS la institución llamada a ser rectora en este tema? ¿O depositarías esa responsabilidad más en un ministerio? Es difícil, legalmente ya está, yo creo que sería perder parte de lo avanzado. Creo que tiene que ser CONADIS, tiene que ser un nuevo CONADIS reformulado, replanteado, mejorado, pero tiene que ser CONADIS. Tiene que ser CONADIS. Sí, yo creo que es un espacio que por su naturaleza de consejo, donde técnicamente debería tener, por ejemplo, un consejo consultivo donde haya personas con discapacidad. Puede ser un espacio participativo, pero hoy en día no lo es, y creo que lo que hay que hacer es rescatarlo y que permita la participación. La idea tampoco es que hagamos políticas públicas formuladas en una oficina en Lima Así sin es. pensar en el resto del país, sino Así que es. la propia persona con discapacidad diga: mira, te has olvidado de esto, mira, no has tomado en cuenta esta situación en particular. Yo siempre pienso, hay una política pública muy bonita, el Minedu, que le entrega bicicletas a niños en zonas rurales para que vayan al colegio. Y yo siempre les digo: ¿y qué pasa con el chico con discapacidad? Claro. Y el chico sin discapacidad sigue sin ir al colegio, Por y supuesto. la brecha cada vez es más amplia, ¿no? En secundaria solo el 40% de chicos con discapacidad va al colegio, y es porque ninguna política pública pensó en ellos. Entonces hay que comenzar a incluir a la persona con discapacidad para que mencione su problemática y mencione qué respuestas trae a ellas. A nivel del barrio, a nivel latinoamericano, ¿estamos a la cola en esta materia? ¿Destacarías algún país que está trabajando de forma interesante, Renato? Yo creo que, bueno, ha habido varios países para trabajar un tema, por ejemplo, que es particularmente interesante para síndrome Down, que es capacidad jurídica. Ya. La posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial firmen sus contratos, se puedan casar, puedan heredar. Esa situación creo que ha mejorado en Argentina, en Costa Rica y en Brasil. Ya. Increíblemente en Brasil, para curiosidad de varios, impulsada por el exfutbolista Romario, que es senador y que tiene una hija con síndrome Down. Mira, y que pues, a partir de eso se comprometió mucho con la promoción de los derechos de personas con discapacidad. Es lo que dice Patricia: hasta que no te toca, digamos, hasta que no estás cerca, no te mueves. Igual en Costa Rica, ¿no? En Costa Sí. Rica también es la persona que estaba atrás de esto, es una madre de una chica con síndrome Down. Entonces, lamentablemente, hasta que no nos toca, a veces no... Tremendo, ¿no? Sí. El otro del barrio creo que es Ecuador, también Ya, porque, Ecuador, mira. porque el vicepresidente tiene ¿Ves? discapacidad. No puede ser, pues. Y bueno, y también hay que ser honestos y decir que la ley de personas con discapacidad acá sale por el impulso de Javier Descanseco, quien también tenía una discapacidad. Seguro, Entonces, sí, lamentablemente parece que en muchos de los casos yo no sé si hay una política institucional o es que, bueno, hay un par de líderes dentro del Estado que empujan ciertas agendas y que han logrado que se institucionalicen de alguna forma. Creo que en el barrio no estamos mal. Sobre capacidad jurídica ya se presentó un proyecto. Hoy día el congresista de Belaúnde ha publicado un artículo en el diario El Comercio sobre el tema, señalando que, bueno, sería un gran paso para proteger y promover derechos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial que hoy en día pueden ser víctimas de la interdicción y quedar totalmente desprovistas de sus derechos. Patricia, ¿que el Congreso de la República, el congresista de Belaúnde, es el más activo en esta materia? Es uno de los más activos, ¿no? De hecho, SODIS ha logrado ir haciendo aliados hacia la inclusión. Entonces, en realidad, tenemos congresistas que están concientizados con el tema, de diferentes bancadas, ¿no? Entonces, pero ciertamente Alberto de Belaúnde ha recogido, por ejemplo, esta necesidad de poder trabajar esta reforma del Código Civil que manda la ley, que promueve la convención, que es lo que les da la totalidad de sus derechos a las personas mayores con discapacidad intelectual. Pero además, social. mientras me contabas, Patricia, pensaba en que esta además puede ser una bandera política que cualquiera podría recoger y sería muy redituable, ¿no es cierto? Levantar la bandera de las personas, ¿no? Representarlas hasta políticamente sería muy interesante. Es decir, lo quieres ver desde esa perspectiva, ¿no? Como para no olvidarlo. Sí y no.
porque creo que al ser, como te comentaba al inicio, un colectivo que se mira pequeño, en el que no nos sentimos parte del resto, entonces es como que representas una colectividad que no es tan importante, en la cual tú no te identificas, ¿no? Okay. Por eso es que hay otros temas que son como más políticamente más suculentos, exacto, digamos. Exacto. Pero igual yo creo que en el número, o sea, hay 1,5 millones de personas Eso con te iba a discapacidad, decir, ¿no? que más o menos podemos calcular, pues entonces hay un montón de familias donde hay personas con discapacidad. Claro, que eso duplica y triplica, digamos, el hecho, porque no solamente estás pensando en la persona con discapacidad, sino en el resto de personas que están alrededor y que conocen muy bien de esta vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, ciertamente. Y creo que lo importante aquí es que varios hayan recogido esta necesidad y esta realidad, que es el hecho de que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, a partir de la interdicción, digamos, en un afán de protegerlas, entre comillas, les estamos quitando todos sus otros derechos. Muy bien, me voy a la pausa. Una última. Y regreso para conversar con Sandra, que también la tengo aquí. Se está bostezando y se me ha aburrido, no me preguntan nada. Vamos a volver con ella para seguir conversando. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Último bloque de programa, estamos hablando de las personas en situación de discapacidad y las políticas públicas pensadas para ellas. Sandra Chelis es una chica, una joven, una persona estupenda que está con nosotros. Ella tiene síndrome de Down y yo quiero preguntarle un poco más de su cotidiano, de la vida, de cómo es el día a día de Sandra. Sandra, de todas las cosas que tienes que hacer en el día, comer, vestirte, lavar la ropa, cuidar a tu hermana, ¿todo lo puedes hacer sola o hay cosas que no puedes hacer? Algunas cosas, por ejemplo, a la mañana me levanto, tomo mi desayuno, como día, después más tarde, de verdad que no lavo la ropa, la lava mi mamá. Ya. Pero yo debo lavar mi ropa porque yo soy mayor. Uh-huh. No solamente mi hermana, sino también tengo a mi hermano mayor. Ya. Se llama Gianfranco. Uh-huh. Él me cuida, a veces la visita. Uh-huh. Y también me cuida con mi sobrino, Pierito. Uh-huh. Y yo también la quiero mucho, lo quiero bastante. Uh-huh. Y mi mamá, yo ayudo a mi mamá, no a lavar, ayudo a mi mamá a veces a lavar, a veces a cocinar. Ok. ¿No? ¿Tú sientes que eres una persona independiente? ¿Que eres una persona que puedes valerte por ti misma? Sí. 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 Yo soy independiente, hago mis cosas, ajá, yo sola, ajá, lo que puedo hacer. Y trabajas además, ¿cierto? Sí, ahorita no estoy trabajando. Sí, nos contabas, sí. Pero has trabajado, digamos, vaya. Sí. Ok. Tengo más dudas, quiero conocerte un poquito más. ¿Qué cosas te asustan? ¿Qué cosas te dan miedo? A mí lo que me da miedo es la mentira. Uh-huh. Y también las cosas que hablan muy feo de mí. Uh-huh. Eso profundamente no te gusta. Y no me gustan las peleas tampoco. Te sobrecogen, la violencia es fea, ¿no? Tú sabes que a mí me pasa lo mismo, ver a dos personas peleándome. Violencia y hacia más violencia, y eso está mal. Uh-huh. Y eso es lo que me da más miedo. Uh-huh. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años? ¿O dentro de 20? ¿Cómo va a ser Sandra cuando tenga 50 años? Ah, eso sí, no sé. Se llegará, pues, ¿no? ¿Y cómo te lo imaginas? Mayor. Mayor y ya ser dependiente de mí, yo misma. Uh-huh. Independiente, responsable. Ok. ¿No? Y más ordenada. Y más, como ahorita, pues, ¿no? Claro. Uh-huh. Renato lo decía hace un ratito, el tema, por ejemplo, de firmar un contrato, uh-huh, de tener una tarjeta de crédito con el banco. ¿Son cosas que tienes, Sandra, que no son un problema o sí lo son? Yo tengo mi DNI. Ya. ¿No es cierto? Como todas las personas con discapacidad, te derecho a tener un DNI, firmar contratos, tener un trabajo. Ah. Y también también un juez nos entra en delitos. Uh-huh.
Los interdictos. Perdemos nuestros derechos. Claro, claro. ¿No es cierto? ¿Y qué piensas de eso? Y yo puedo perder mis derechos. No puedo perder porque yo tengo los mismos derechos de todos, con el apoyo. ¿No? Y yo quiero que cambien, por favor, el Código Civil. Yo creo que cambien por eso. Entiendo. Que se mejore. Que tengan las personas con síndrome de Down la capacidad para tomar sus propias decisiones. No solamente con síndrome de Down, sino como dice Patti Renato, ¿no? Con discapacidad intelectual, con discapacidad física también. Por todas las discapacidades también. Entiendo. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta ir al cine? Me gusta bailar, me gusta ir al cine, me gusta la actuación, me gusta el teatro. Ya. ¿No? Y me gusta cantar también. Ok. Y canto bajito, como mi hermana le dice que yo grito. Soy uno grito, yo canto. Tú cantas. ¿Y Renzo canta bonito? A veces. A veces. Bien, Sandra, que hemos querido conocerte un poquito más en este programa. Patricia, como coordinadora del programa de autonomía de la Asociación Peruana de Síndrome de Down, ¿quiénes están sumando a este programa? ¿Quiénes están sumando a la asociación? ¿Qué mecanismos para sumar esfuerzos se están haciendo dentro de la propia asociación? Bueno, tenemos varios programas paralelos, ¿no? En principio tenemos, que es como nació la sociedad, como un espacio de apoyo hacia otros padres que recién comenzaban a enfrentar la situación de tener un hijo con síndrome de Down y todo que al principio debe ser muy complicado, ¿no? Exacto. Entonces el hecho de que tengas otro padre que ya ha recorrido un camino, que ya sabe qué cosas hacer, creo que es importante, y es un espacio que tenemos una vez al mes. Los segundos jueves de cada mes recibimos padres de niños de 0 a 5 años e incluso padres que ya les han informado que su niño o su niña van a nacer con síndrome de Down, ¿no? Para que estén preparados, para que sepan qué cosas son las que hay que hacer, para que sepan que hay adultos, porque justamente una de las cosas que hacemos es invitar a los adultos para que vean ellos lo que va a ser el futuro de sus hijos y que son personas que están incluidas, que trabajan, que son productivas. ¿Crees que es un espacio muy saludable? Sí. Poder escuchar otras voces. Exacto. Y lo otro que tenemos es este programa que hemos abierto de autonomía, de vida independiente, porque justamente una de las cosas que sucede es que la gente en este imaginario siente que las personas con síndrome de Down son niños que se van a quedar como niños. Y entonces justamente una de las cosas que les pasa a ellos mucho es que les dicen, a ver, que vengan los niños por acá, que pasen los niños, ¿no? Y ellos, que ya están más conscientes de sus derechos, inmediatamente dicen, no somos niños, somos adultos. Lógico. ¿No? Y entonces los niños no trabajan, los niños no deciden, y entonces si no rompemos primero ese primer prejuicio de que son personas comunes como cualquier otra, justamente nosotros hemos hecho últimamente una campaña que se llama Problemas de Gente Común, en la que mostramos personas con síndrome de Down que pasan las mismas cosas que pasa el resto de gente, tienen problemas para tomar el micro lleno como cualquier otra persona, se pelean con sus parejas y se amistan como cualquier otra persona y enfrentamos las mismas cosas que las otras personas, ¿no? Entonces la idea es que vayamos cambiando estos mitos a través de esta campaña que se puede visualizar en www.problemasdegentecomun.com, y donde vamos a ver todos los mitos relacionados a las personas con síndrome de Down y cuáles son las realidades que enfrentan esos mitos. En esas reuniones, ¿qué dicen los padres respecto a la escuela y a la norma que obliga que por lo menos por salón haya 2 chicos en situación de discapacidad? Bueno, en principio un primer trabajo de todos es poder difundir que existe la norma, porque realmente una de las cosas que sucede es que el padre de familia va al colegio, el colegio le dice lo habitual, que es que no estamos preparados para poder recibir una persona con determinado tipo de discapacidad, nuestros docentes no están preparados, nuestros espacios no están preparados, entonces mejor vaya a un colegio especial que sí reúne las características, y la familia que no sabe qué hacer, busca esos espacios, ¿no? Detente un minuto ahí. Sí. Si yo me pongo en los zapatos de esos papás, y debe ser tan doloroso que te digan, no, aquí a este colegio no va a venir, que me resulta hasta insultante. Exacto. Patricia. Es totalmente discriminatorio, ¿no? O sea, es que te cierran la puerta porque eres diferente.
Y entonces el mensaje es, acá solamente estamos las personas que somos iguales. Todo lo que es diverso se tiene que ir a otro lado, segregado. Y aunque suene reiterativo decirlo, la experiencia ha demostrado que cuando los chicos diferentes se juntan, todos ganan, ¿no es cierto? Exacto. Como comentaba Renato, no es solamente la persona con síndrome de Down que además recibe una calidad de educación real, diferente a la que va a recibir en un colegio especial, en donde también hay una perspectiva de que les damos menos calidad porque no van necesitan a poder, más. Exacto. Claro. Entonces, el derecho a recibir una educación de calidad, en donde no solamente gana la persona con discapacidad, sino gana el otro. Así es. El otro gana porque, como dice Renato, aprendes a respetar la diversidad, aprendes que hay dentro de la persona con discapacidad, hay capacidades que no has visto, ¿no? Así es. Yo siempre menciono que cuando en nuestro léxico nosotros decimos discapacitado, es que estamos diciendo toda la persona es así. Cuando nosotros decimos persona con discapacidad, primero ponemos delante a la persona con una diversidad, pero que no la define. Totalmente. Como cuando ponemos el rótulo de normales, dentro de esa normalidad hay tanta normalidad, Patricia, que es absurdo el rótulo. Renato, me queda poco tiempo. ¿Sientes que este quinquenio, que este Congreso puede sacar compromisos importantes de cara al trabajo en políticas públicas, dando herramientas jurídicas, fortaleciendo el aparato legal? Creemos que en el caso del Congreso hemos formulado hay una bancada a la que se han invitado diferentes congresistas de diferentes una bancada multipartidaria llamada bancada IN, por bancada inclusiva, donde se están trabajando temas sobre discapacidad. El proyecto de capacidad jurídica es uno de ellos. Se espera que haya un par de proyectos más sobre la temática. Y hay que resaltar que el actual gobierno, el gobierno electo, fue uno de los pocos partidos políticos que en su plan de gobierno tenía un apartado sobre personas con discapacidad. Y, por ejemplo, una de las metas muy ambiciosas, pero con la que estamos muy de acuerdo, era que para el 2021 el 80% de las instituciones educativas regulares iban a ser inclusivas, es decir, que el 80% de colegios iban a recibir niños con discapacidad. Si es que seguimos las metas de ese plan, yo creo que ese quinquenio podría ser muy provechoso para personas con discapacidad. Metas a corto plazo, pues seguir con la reforma en educación incluyendo a personas con discapacidad, aprobar la ley de capacidad jurídica para personas con discapacidad, y seguir formulando políticas públicas donde la persona con discapacidad esté incluida y, bueno, nombrar un presidente de CONADIS como para que el ente rector comience a trabajar directamente con cada una de las entidades públicas con las que tenga que coordinar. De acuerdo. Y haciendo alianzas importantes con sociedad civil también, como la Asociación Peruana de Síndrome de Down, de la que Patricia forma parte. Sandra, Patricia, Renato, mil gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto conocerte, Sandra, ¿eh? Me encantó tenerte en el programa. Gracias, a ti también. Un beso grande y fuerza, pues. Sí, pues Dale. ojalá que cambie el Código Civil. Cambiará, tú ten fe. Patricia, gracias. Ha sido un gusto también conocerte y tenerte aquí, aunque me contabas que ya nos hemos encontrado antes. Sí, en Radio San Tengo una memoria de con con Sandra. No, pues es que tú ves miles. Nosotros tenemos aquí. Me pasa, además tengo muy mala memoria. Sandra, muchas gracias también. Sandra y Patricia. Renato, también, a ti, por supuesto. Gracias. Por todo el esfuerzo. Vale, buenas tardes. ¿Hacemos una pausa? No, nos tenemos que ir ya, el tiempo ha concluido. Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos en una nueva edición de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.